Hola, ¿cómo estás? Bueno, la verdad espero que estés muy bien. Hoy te voy a poner un ejemplo o quiero hablar de un tema que es muy importante, que es de la necesidad de medir el color. Como sabes, el color es una percepción y ahora no voy a entrar aquí en temas técnicos ni voy a explicarte muchas cosas que seguro que ya sabes. Lo que sí que te voy a indicar es que, como bien dice, al ser una percepción, esa percepción puede hacer que nos veamos nosotros alterado el color. Y lo que quiero hacer hoy es ponerte un vídeo muy cortito, muy denso, no en contenido, sino en un ejemplo real para que puedas entender cómo esa percepción te va a engañar y por qué es necesario realizar justamente o utilizar los dispositivos de medición para evitar esa problemática de lo que es el engaño de la percepción de color que tenemos a la hora de ver los colores. Como verás, va a ser un vídeo muy interesante. Por eso te recomiendo que te suscribas a mi canal para estar al día de estos vídeos, cursos y formaciones que voy realizando. Además, sobre estos temas de medición, percepción, etcétera, lo más seguro que vaya creando otros capítulos en donde te vaya abriendo la mente para que vayas entendiendo que es necesario utilizar estos dispositivos. Y seguro que habrá muchas personas que dirán: Dani, no estoy en contra de estos dispositivos, pero llevo toda la vida a pie de máquina, soy un experto del color y seguro que sí, no te digo que no, ni te lo quito en contra. Pero una cosa es que seas un experto del color y otra cosa es que tengas un juez que continuamente te va a ir indicando lo que es correcto o lo que es no. Créeme si te digo que normalmente cuando ya te acostumbras no solamente a tu visión, sino a utilizar un dispositivo de medición que te ayude a ello, verás cómo tu quehacer diario es mucho más cómodo y fiable. Como te he dicho, ahora te voy a poner un pequeño vídeo en donde te voy a enseñar un truco para que veas cómo tu mente te va a engañar. Un truco interesante que además lo puedes replicar cuando tú quieras. ¿Vale? Bueno, sabes que mi nombre es Daniel López y soy el director técnico de ID Soft, tu consultoría de color y automatización, la consultoría que te ayudará tanto a ti como a las empresas del sector gráfico a ser más rentables y a ser más productivas. Por eso ya lo sabes, si quieres, aquí están mis datos, puedes contactar cuando lo creas convenientes. Bueno, no me enrollo más y voy a poner la intro y voy a empezar a explicarte o hacer este truco para que entiendas la importancia de por qué es necesario realizar la medición de color. Vamos a ello. Bueno, como te he dicho, ahora te voy a poner este ejemplo, ¿vale? Lo tienes aquí arriba, el ejemplo, estás viendo una pantalla negra y te voy a poner el ejemplo de por qué la percepción nos engaña y de por qué es necesario apoyarnos y utilizar los dispositivos de medición. Bueno, como ves, la pantalla ahora aquí está negra, bien negra, ¿vale? Y ahora aquí tú verás una redonda que es de color gris, ¿vale? La podrás ver más clara o más oscura, ¿vale? Dependiendo cómo tengas la pantalla, ¿vale? Pero ves una redonda que es de color gris, ¿vale? Ahora fíjate bien, pero fíjate muy bien en ese gris, en esa gris que estás viendo, en esa redonda, ¿vale? Y ahora, ¿cómo ves el color? ¿Cómo se te ha alterado el color? Y ahora lo importante es decir: ostras, Dani, pues ahora lo veo más oscuro. Claro, lo ves más oscuro porque hay un color intermediario que es el blanco. El tema es si el gris original que estaba en el centro es el mismo o no es el mismo, ¿vale? Pero ahora fíjate en ese blanco que estás viendo y en ese gris, en estos dos colores, ¿vale? Fíjate y ¡buah! Ahora ha vuelto a cambiar. Tu mente dice: pero ostras, ¿qué pasa, Dani? Me están cambiando. Y te están cambiando porque hemos puesto otro color más blanco entre medio. O sea, fíjate que tenemos el gris del centro, que ahora tenemos duda de si ha cambiado o no ha cambiado, tenemos la segunda redonda y tenemos esta tercera redonda blanca, que parece que continuamente va cambiando o se va alterando el color. Pero ahora fíjate si vuelvo otra vez a modificar esto. Y ahora seguro que dices: a ver, Dani, me estás engañando, ¿te quieres quedar conmigo? No, no, ni mucho menos. Lo que quiero es enseñarte qué es lo que estás percibiendo, y estás percibiendo unas diferencias de color que no existen. Y posiblemente digas: no, hombre, no, Dani, esto está preparado. No, no, te aseguro que no existen. O sea, el color continuamente es el mismo. Lo que pasa es que la percepción del color que tenemos a la hora de ir poniendo
otro blanco diferente sobre el negro, es que la percepción de los otros colores está cambiando cuando realmente es esa percepción, pero no el color real. Y si ahora pongo otro, fíjate, ha vuelto otra vez a ocurrir lo mismo. Continuamente tú estás pensando que yo estoy alterando los colores cuando no estoy alterando los colores. El color siempre es el mismo. Es tu percepción visual la que cree que estoy alterando esos colores. Por eso, como te he dicho, es tan importante que dispongas de ese aparato de medición para que te ayude a eliminar estas barreras y estas problemáticas que tenemos todos. Porque el aparato de medición, como solamente se centra en un punto donde tiene que medir, lo adyacente lo elimina. Y entonces siempre estaría midiendo el mismo color. Bueno, espero que te haya quedado claro. Supongo que estarás flipando un poco y dirás, ostras, Dani, qué cosa más chula. Bueno, espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, dale un like, que me encantaría esos likes que me dais. Dale un like, suscríbete a mi canal y si tienes dudas de por qué es necesario que tengas un dispositivo de medición o sobre todo si tienes dudas de qué dispositivo de medición es el que necesito según tus necesidades, no dudes en contactar conmigo. Estaré encantado de poderte ayudar, no solamente como consultor o formación para enseñarte sobre todo lo que tiene que ver con gestión de color, normativas de color, ISO, FOGRA, etcétera, sino también para indicarte cuál o cuáles dispositivos son los que mejor se adaptan a tus necesidades. Por eso, ya lo sabes, si quieres avanzar y crecer, contacta conmigo. Te espero.